Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Em, tengo acá, voy a darles, primero voy a pasar lista, pero me apareces como Godoy. ¿Me puedes dar tu nombre completo, por favor, para que de una vez les pase asistencia y ahorita lo checamos con la parte de la participación activa, ¿no? Puedes prender tu micrófono, bueno, puedes usar más bien tu micrófono o puedes mandármelo por mensajito en el chat aquí de la sesión. ¿Sí me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a darle inicio. Creo que no está funcionando muy bien su micrófono, pero vamos a dar inicio a nuestra sesión, ¿sale? Veamos. Listo. Seguro eh, ya pueden ver mi pantalla. Bueno, casi. Bien. Ah, ok, ok, perfecto. Gloria Francisca Espinosa Godoy. Perfecto. Bienvenida. De una vez te voy a anotar, como les decía, porque, bueno, así de esta manera les voy pasando lista a todos. Veamos, ahora sí, listo, ya tengo las. Bueno, esperemos que más adelante pues alguno de sus compañeros se pueda integrar, pero de cualquier manera vamos a iniciar ya con nuestra sesión. Les doy la bienvenida a nuestro primer espacio abierto correspondiente a la semana 1 del módulo 4. Ya algunos ya me conocieron porque ya les mandé mi video de presentación y aparte pues la bienvenida que les di el día lunes. De cualquier forma les recuerdo mi nombre, soy Wendy Lucía. Una disculpa, me está fallando el internet. Yo supongo que es porque está lloviendo por aquí, pero déjenme ver. Voy a tratar de conectarme a otra red para que pueda yo, para no tener fallas de nuestra sesión. Creo que... Ujú, listo. Gloria, ¿verdad? Gloria, ¿me escuchas bien? Si se escucha mi voz, tiene buen sonido. Sí, sobre todo que me escuches. ¿Tú me escuchas bien, Gloria? Bueno, esperemos que ahorita me pueda. Creo que Gloria es la que no me escucha. Berenice, bienvenida, mucho gusto. Berenice, ¿me escuchas bien? Sí, se escucha, Berenice. Chicas, chicas, sí me están escuchando bien. Veamos, veamos. Berenice, Gloria, ¿sí me pueden escuchar?
Berenice, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Buenas noches, asesora. Sí la escucho bien, gracias. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, me parece que es el audio, el de Gloria, el que no... Ok, perfecto. Bueno, esperemos entonces que Gloria pueda checar esa parte de su audio. Vamos a darle inicio. ¿Sale? Bien, este es el orden del día. Déjenme ver. No, me estaba pasando una diapositiva. Les voy a comentar, esta es la unidad uno, se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. Dentro de estas 4 semanas que van ustedes a trabajar conmigo el módulo 4, lo que vamos a hacer es revisar temas relacionados con el análisis de textos literarios. Van a aprenderlos, obviamente, cómo es este análisis de textos literarios desde diferentes géneros. Puede ser el género narrativo, el lírico o el dramático. El propósito de esta sesión es resolver sus dudas surgidas a partir de los contenidos o de las actividades que están dentro del módulo y sobre todo pues para que podamos profundizar o pueda atender sus inquietudes que todavía persistieran en cuanto a las actividades, como les decía, de semana uno solamente y que todavía no se resuelven dentro de las videosesiones semanales que tienen ustedes con los asesores de la didáctica disciplinar. Y simplemente, pues bueno, espero que este módulo los contagie por el gusto de la lectura porque vamos a leer bastante, pero espero que se contagien, como les decía, y que les deje quizá ese hábito también, ¿no? Para los siguientes módulos. Así que les deseo mucho, mucho éxito. Ahora bien, vamos a trabajar entonces con nuestro orden del día. Primero está la bienvenida a módulo 4 que ya les había yo comentado, de hecho, se las comenté al inicio. El propósito de la sesión, que también ya lo acabo de explicar, haré una revisión de actividades correspondientes a semana uno. Vamos a pasar con la parte del foro aprendiendo, cómo es la dinámica, cuál es el propósito también. Haremos acuerdos sobre los horarios próximos de espacios abiertos. El espacio también de sugerencias generales en cuanto a lo que he estado revisando y también considerando quizá otros grupos del mismo módulo 4 que he atendido quizá algunas sugerencias que les podría hacer en algunos aspectos que la mayoría pues tienen algunas fallas. Y también el espacio de dudas y comentarios, aunque está marcado hasta el final, sí me gustaría que en caso, por ejemplo, que ustedes tuvieran alguna duda, tuvieran algún comentario que realizar, les voy a platicar cómo es la dinámica. Generalmente, como yo voy revisando cada uno de los puntos y ustedes tienen alguna duda, me gustaría que la expresaran. Puede ser por medio del chat que tenemos acá dentro de Zoom, o bien pueden pedirme la palabra levantando su manita. En cuanto yo les dé la palabra, pues obviamente habilitan su micrófono y expresan pues cuál es esa duda o ese comentario que pudieran llegar a tener. ¿Sale? Y les digo, esto sí me gusta que no sea tanto como al final, sino que sea durante todo, pues toda la sesión, si es que llegaran a tener. De cualquier manera, yo les voy preguntando dudas, comentarios, para que así los vayan externando. Y ese sería, pues, simplemente también les recuerdo, en caso de que llegaran a participar diferentes personas y me gustaría que nos manejáramos desde las reglas de la etiqueta de una manera educada, amable, solicitamos la palabra y esperamos nuestro turno cuando nos corresponda pues participar, porque también voy a hacer algunas preguntas durante la sesión para tomar en cuenta la participación activa. Lo que yo trato es de que ustedes pues vayan comentando. Si ustedes tienen así solitos comentarios, preguntas, adelante. Si no, entonces hago diferentes dinámicas con preguntas para que ustedes puedan irla resolviendo. Y de esta manera ustedes tengan la participación, el 1.25 por participación activa, más que por la parte de la asistencia, es por la participación activa. ¿Sale? Vamos entonces. Les voy a platicar, tenemos la primera actividad de nuestra semana, de nuestro módulo 4. La primera actividad es integradora literatura, se llama literatura analizar textos literarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos 3 textos que leer. Al que ingrato me deja Bustamante, Sor Juana Inés de la Cruz.
El rey burgués de Rubén Darío y La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Déjenme ver. Ok. Estaba viendo que ya entraste, Gloria. Ahora sí ya me escuchas, Gloria. Esperemos que sí me escuche, Gloria. Tengo la imagen de lo que ustedes van a trabajar en la siguiente. Esa es obviamente la actividad que ustedes van a realizar. Entonces, les voy a ir indicando. Hay algunos aspectos que son muy sencillos y los vamos a platicar aquí. Tiene una tabla comparativa y en la parte de arriba vienen las tres lecturas que ustedes deben de trabajar. De esas tres lecturas, lo que van identificando primero es quién es el autor. Tiene que ser de los tres. Si hay algún espacio que les llegue a faltar, pues obviamente toma en cuenta como respuesta incompleta y entonces el puntaje pues va a bajar. Tenemos quién es el autor, hay que identificar quiénes son los autores. En la misma actividad, si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba vienen indicados quiénes son los autores, además de cada una de las obras que ustedes van a leer, ahí también indica género literario al que pertenece. Hay que identificar género de Al quien grato me deja Bustamante, del Rey Burgués y de La verdad sospechosa. Se escucha como conejo. A ver, dame un segundito, voy a checarme el micrófono. Es que a veces el micrófono lo tengo un poquito abajo. ¿Ahora me escuchas mejor, Berenice? ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha igualito? Tú dime, Berenice. Ahí, creo que salió Berenice. Bueno, vamos a ver entonces, ahorita que ingresen. Sus compañeras creo que están teniendo algunos problemitas para ingresar. Bien, entonces, Berenice, ¿ya me escuchas mejor? Berenice. Gloria, ¿me escuchas bien? Ahora sí, Gloria. No, se oye como el sonido de los guajolotes, así como si viera así. No sé si me entienda. No. Como muy encimado, como cuando adelantas los audios para que se escuchen rápido, Ujú. así. Entonces quizás es como que la parte del internet, bueno, que de hecho me conecté con otra red para que puedan ustedes escucharme. A ver, déjenme ver cómo lo puedo modificar. Bueno, ahora sí. No sé si me escuchas mejor, Berenice. Sí, ya se escucha un poco mejor. ¿Ya? Ajá, yo te escucho como cortada. Como que ahorita que hablaste se escuchó como toda tu voz cortada. ¿No será tu internet también? Bien, voy a continuar y ustedes me dicen si se va escuchando o tengo algún problemita con el audio, ¿sale? Les decía, vámonos a la parte del género literario al que pertenece. De igual manera, hay que identificar cuál es el género que tenemos en cada uno de estos.
de estas obras no se repiten, entonces eso es como una pista. Siguiente, ¿cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Acá nos vamos a ir un poquito más a la parte de todo lo que está pasando en la sociedad. Acá se les pido que hagan una investigación. Hola, Florecita. Buenas noches, bienvenida. ¿Sí me escuchas bien? Florecita. Ah, no te preocupes, no te preocupes. Qué bueno que sí llegaste. Dice Florecita que no podía entrar. Bueno, lo importante es que sí llegaste. Perfecto. Me da mucho gusto conocerte. Bienvenida. ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha bien mi audio? Hola, buenas noches, asesora. Sí, 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 la escucho. Ah, perfecto. Gracias, gracias. Entonces, les decía, en esta parte del contexto histórico y cultural de la obra, lo que vamos a hacer es una investigación sobre cada una de las obras que estamos leyendo. Y yo lo que les sugiero es que investiguen en dónde se escribieron estas obras y el año de publicación, para que sobre eso busquemos. Por ejemplo, doy un ejemplo X. Supongamos que ya han sido una de las obras que ya escrito en México en el año de 1950. Bueno, entonces lo que voy a hacer en internet es buscar esta parte de las características de la sociedad de México en el año de 1950. Por ejemplo, les decía, si es que ustedes eh, ven que, por ejemplo, podría ser esta, ese año de publicación. Por eso les decía, tienen que investigar si de cada una de las obras para que sobre eso investiguen características de la sociedad de esta época y de este lugar para que puedan colocarlo dentro de este espacio. En la siguiente, ¿cuál es el contexto del autor? ¿Qué es lo que está pasando el autor? Aquí nos vamos a las biografías. Entonces, en las biografías vamos a investigar, por ejemplo, la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz. Por ejemplo, vamos a investigar acerca de la biografía de Rubén Darío y de Juan Ruiz de Alarcón. No vamos a copiar y pegar porque de esa manera estaríamos incurriendo en plagio, algún nivel de plagio, ya sea el nivel uno, 2, 3, dependiendo del porcentaje que hayan tomado. No es copiar y pegar acá en ninguna de las actividades. Yo lo que siempre les quiero es que lo vean en internet, lo busquen, lo que les haya parecido más importante, aquí me lo van a platicar. Les decía, no es como copiar y pegar ideas, porque entonces ahí ya tendrán como una penalización. Y lo coloco entonces en cada uno de esos espacios. Siguiente, la intención del autor. ¿Qué pretendía el autor al crear pues estas obras que ustedes están leyendo? ¿No? Ay, perdón, pero estoy bajo mi micrófono. Listo. Después nos vamos a la parte del argumento. Para esta parte, que creo que es importante, voy a dejar de compartir un momento para que les pueda mostrar la parte de la plataforma. Entonces, con eso nos vamos a poder guiar un poquito más para que les explique los recursos. Veamos. Denme un momentito. Listo. Ahora sí, les comparto mi pantalla. Mm, Tenemos entonces esta plataforma, ¿no? Y lo que vamos a hacer es irnos a la parte. Ay, déjenme ver. Nos vamos a ir a las actividades, a los recursos de la semana uno. Y en estos recursos de la semana uno tenemos este que se llama fondo y forma. Nos va a ayudar durante todo el módulo, así que les pido que pongan mucha atención en este recurso, que lo descarguen sobre todo y que lo empiecen a estudiar, porque les digo, en todas las actividades pues vamos a necesitarlo. Una vez que le den clic aquí, les va a abrir un archivo que está en PDF, que es este que les estoy mostrando. Estos les digo, de los principales, nos vamos a ir a la parte del fondo y forma. Primero, pues, obvio, enfocarnos a lo que cada uno de estos se refiere. Por ejemplo, tenemos el fondo,
Dice, se refiere a las ideas, los pensamientos, emociones y los problemas que el autor intenta comunicar por medio, obviamente, de su obra. Y tenemos como parte del fondo lo que es el argumento, el tema, la acción, tiempo, el espacio y también a los personajes. Para la forma, dice que es cómo está escrita la obra en sí, es decir, cómo, si está escrita en verso, si está escrita en prosa, cómo se proyectan las ideas. Y quizá dicen, bueno, está un poco complicado en la parte de acá. Lo que vamos a hacer es ahora sí analizar cada uno de estos puntos. Tenemos el argumento. Dice que es el resumen o síntesis de la obra, o sea, brevemente a qué se refiere la obra o de qué trató la obra. Responde a la pregunta ¿qué sucede en la obra? ¿Sale? Para que puedan entonces ir contestando la parte, les decía, de la actividad que dejamos ahorita pendiente de mostrarles. Tengo lo que es el tema. El tema se refiere a la idea principal. Nos podemos guiar si damos respuesta a la pregunta, ¿cuál es la idea central que se aborda dentro de esta obra que están leyendo, ¿no? Lo van a hacer con cada una de las obras, entonces son tres temas. Acción. Esto es donde generalmente algunos alumnos en anteriores grupos, anteriores generaciones, han tenido un poco como de complicación, porque la acción pues acá nos dice que son diferentes hechos que suceden dentro de una obra, obviamente, pero marca 3 momentos en específico: la exposición, el nudo y el desenlace. Entonces, tiene que indicar 3 oraciones dentro de la acción de cada una de las obras. Si, por ejemplo, la acción de la exposición, perdón, ¿cuál sería la oración con la cual ustedes definirían? ¿Cuál sería la oración para el nudo y cuál sería para el desenlace de al ingrato, por ejemplo, el que ingrato me deja buscomante? ¿Va? De la primera obra. Y así se van con las siguientes obras. Deben de ser 3 oraciones que incluyan la parte de la acción. ¿Sale? 3 oraciones. Luego tenemos la parte del tiempo. El tiempo ustedes pueden explicar si es un tiempo objetivo o cronológico, si es que, por ejemplo, en la obra se indican horas, días, etcétera, en específico, ¿no? Son muy, muy explícitos. O puede ser el tiempo subjetivo o psicológico, cuando transcurre en la mente del personaje y entonces a veces es muy diferente, es muy difícil, perdón, identificar, son meses, son días. Luego tenemos la parte del espacio. El espacio se refiere a los lugares o al lugar en específico donde ustedes consideran que se lleva a cabo la obra. A veces no va a indicar estamos dentro del castillo, ¿no? Por ejemplo, estamos dentro de una hacienda. A veces hay que interpretar, por eso hay que leer con detenimiento para que podamos interpretar cuáles son los lugares o el lugar donde se desarrolló esa obra. Luego tenemos la parte de los personajes. En esta parte de los personajes, pues obviamente ustedes van a identificar cuáles son los principales, los secundarios, ambientales. Los principales, obviamente, también, bueno, hay obras que no van a indicar específicamente cuáles son los nombres de los personajes, pero ustedes pueden imaginarse. Ejemplo, si están escuchando, más bien están leyendo una obra y diga que está hablando de una familia, entonces, bueno, quizá no vienen los nombres como tal de esos personajes, pero sí ustedes pueden decir, bueno, yo entendí que era una familia porque hablaba acerca de que era una mamá, un papá y quizá tenía, no sé, 2 hijos o 5 hijos. Bueno, entonces les digo, no siempre vienen los nombres, pero no por eso, porque no vengan nombres significa que no hay personajes. Acá hay mucho, hay que interpretar, por eso es analizar cuáles serían los personajes que ustedes consideran aparecieron durante toda la obra. ¿Ok? Y bueno, ese sería, les digo, el de los recursos principales y del que más vamos a estar hablando y más vamos a usar durante todas estas 4 semanas. Por eso les pido que lo lean si quieren con detenimiento ya en sus casas o cuando tengan un poco más de tiempo para que lo puedan tener ahora sí más claridad de todos los aspectos que se van a estar empleando. Nos pasamos a la parte de la actividad. Y acá en la actividad les decía, ya acabo de explicar entonces el argumento, el tema, la acción, el tiempo, el espacio y los personajes.
Entonces, solamente hay que delimitar. Recuerden que la acción es la única que va a tener 3 oraciones. 3 oraciones para la acción. Y 3 para una de las obras, ¿sale? Recuerden que es de cada uno de los momentos que tienen cada una de estas historias, en la narración de las historias. Luego, ya tenemos este análisis. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas que son de reflexión. Acá les pido que se enfoquen también en las extensiones. Si aquí dice que es de 10 a 12 líneas, bueno, entonces tratamos de que nuestra respuesta sea mínimo 10, máximo 12 líneas. En la siguiente pregunta, 2 o 3 párrafos, no más allá de 15 líneas, pero sí consideren que sean al menos 2 párrafos. eh, 2 párrafos dentro de su explicación. Y de igual manera, en la pregunta número 5, de 10 a 12 líneas, igual, hay que explicar con estas extensiones, porque eso demuestra que ustedes están analizando, que comprendieron el tema, sobre todo que leyeron las obras y que leyeron también los recursos de cada una de las semanas. Y bien, nos vamos entonces con la pregunta número 3. Con base en los elementos de la tabla, pueden tomar elementos de su tabla, por eso es importante que lo realicen adecuadamente para que así lo puedan ustedes emplear para hacer esta explicación. Dice, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra. Vamos a analizar cómo era el contexto del autor, la parte de la biografía y cómo es que se involucra obviamente o de la intención del mensaje, ¿no? Por medio de su obra, es decir, el mensaje que transmiten. En la siguiente, redacta un comentario breve en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra. Acá sí les pido que, por ejemplo, si van a abordar la obra de Sor Juana Inés, entonces así me digan, en la parte de esta obra se trata de esta manera, en la siguiente es así, para que se especifique, porque a veces dicen, bueno, en una obra es así, de la siguiente es de otra manera, bueno, pero y no sé cuál es la primera, la segunda, mejor nómbrenlas perfectamente para que haya, pues el concepto esté más claro. En la siguiente, en 1 o 2 párrafos, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. Por ejemplo, si en los textos se veía cómo era la relación de familia, un ejemplo cualquiera, ¿no? O si se veía o se notaba la relación de familia, cómo era antes, bueno, dime entonces, de acuerdo a lo que ellos planteaban, cómo era la relación de familia antes, cómo es la relación ahora. ¿Hay algún parecido? ¿Está por completamente diferente, etcétera? Que es importante que hagan como que ese análisis. Les digo, yo obviamente yo porque identifiqué, más bien dije cualquier tema X sin identificar y no dar respuesta sobre todo de cada una de las obras. Solo dije un tema cualquiera, pero ustedes igual pueden ir indicando cuál es el tema y cómo es que se ve antes y cómo se ve ahora. ¿Hay alguna diferencia? Se sigue, por ejemplo, las relaciones de pareja, antes eran igual, eran de esa manera y ahora son iguales o de ahora son diferentes. Ustedes ahí me van a poder decir, considerando pues también la época en la que vivimos actualmente, ¿va? Eso sería de la actividad integradora número 1. ¿Tienen ustedes alguna duda? Florecita, Gloria, Berenice, dudas, algún comentario, cuéntenme. Pueden levantar su mano para que les dé la palabra y habiliten su micrófono o me pueden compartir las dudas dentro del chat. Recuerden, yo aquí voy leyendo sus dudas. Mm, Chicas, dudas. Dime, Berenice. En lo de que nos había mencionado de los 3 tiempos. ¿Momentos? Ujú. Ajá. Nos dijo los 3 momentos y cuál otro que tenían que ser 3. ¿Cómo? O sea, así los tenemos que identificar en las obras en base pues sí, a tiempo. Ujú. Ok. Gracias, Berenice. A ver, les comparto la parte, sobre todo para que consideren que solamente es en relación a la parte de la acción.
Acuérdense que es muy importante que ustedes identifiquen los 3 momentos que hay dentro de cada una de las obras. En todas las obras va a haber un momento de exposición, que es la parte del inicio, donde empiezan a introducir a los personajes, ¿no? La parte del nudo, donde se empieza a desatar como que la problemática, quizá el tema ya en específico, ahí se nota de qué va a tratar ya por completo y se desarrolla hasta que sale el conflicto. Y después el desenlace. ¿En qué termina? ¿Cómo es que culmina esta obra? Bueno, de esos 3 momentos, en la parte de la acción, como les decía acá, involucra 3 momentos de la exposición, nudo y desenlace. Entonces, esos 3 momentos son los que ustedes me van a compartir dentro de su actividad. Por eso les decía, tienen ustedes acá, por ejemplo, la acción y lo que van a hacer es indicar con 3 oraciones cuál es la acción de al que ingrato me deja busco amante. Entonces acá pone nudo, perdón, exposición, nudo y desenlace, ¿no? Y tengo mis 3 oraciones. Luego, en la de El Rey Burgués también igual incluyo mis 3 oraciones de la exposición, del nudo y del desenlace. De la verdad sospechosa lo mismo, exposición, nudo y desenlace. Y de esa manera tenemos 3 oraciones que hablan acerca de cada una de estas obras. ¿Va? De ahí es lo único. A lo mejor te estarás confundiendo con esta parte, ¿no? Acá lo único que les digo es que me especifiquen las obras. Si, por ejemplo, van a hablar o van a abordar el análisis de al que ingrato me deja busco amante, eso me digan. Bueno, en relación a la obra, al que ingrato me deja busco amante se refiere a esto. El contexto del autor y la relación que tiene con su obra es esto y esto y esto y esto, ¿sale? De igual manera, si nos vamos con el rey burgués también, o la verdad sospechosa, de esa manera ustedes lo tienen que ir especificando para que sea más claro. Ahora sí, Berenice, ¿quedó claro o tienes otra duda? Sí, en eso sí ya me quedó claro. Abajo del, no sé si pudiera poner otra vez su imagen. ¿Está? Aquí dice, sí, gracias. Dice, ¿cuál es el tiempo de la obra? Ahí es en el tiempo que se escribió o Ah, literalmente el tiempo en el que ajá, se escribió. exacto, exacto. Qué bueno que me haces esa pregunta porque fíjate que ha sido un error en muchas generaciones. En la parte del tiempo no me refiero, no están solicitando por parte de Prepa en INESEP que ustedes especifiquen si está escrito o narrado en presente, o si está escrito en pasado, está escrito en futuro. No. En la parte del tiempo, recuerden que tenemos de nuevo este recurso. Qué bueno que me hiciste esa pregunta porque te digo que muchos les ha pasado. En la parte del tiempo, ustedes me tienen que especificar acá si es un tiempo objetivo o cronológico. Es decir, si en la obra marcan muy bien o especifica, pasaron después de 3 horas, pasó esto, ¿no? O a la semana siguiente los personajes se encontraron, o quizá la protagonista se encontró con su príncipe azul, etcétera. Eso, a eso me refiero que ese es el tiempo. Si es que está marcado en horas y días, entonces me vas a poner el tiempo de esta obra es objetivo o cronológico. O bien, puede ser un tiempo subjetivo o psicológico, cuando no viene marcado nada de esto y todo sucede dentro de la mente del personaje. Y es lo único que me vas a decir. El tiempo de esta obra es un tiempo subjetivo o psicológico porque todo sucede en la mente del personaje. ¿Va? Sí, asesora, muchas gracias. Perfecto. Para servirte. Florecita, ¿tienes alguna duda? No, asesora, no, hasta ahorita nada. Ok, perfecto. Entonces vamos a avanzar, ¿sale? Tenemos ahora la actividad integradora número 2. Esta me parece es un poco más sencilla a la otra que es un poco quizá más laboriosa. La actividad integradora número 2 se titula Textos literarios, lenguaje y expresión humana. ¿Qué vamos a hacer? También vamos a leer, pero estas obras son un poquito más pequeñas, más cortas. La canción del oro de Rubén Darío y El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Hay que descargar el documento que viene adjunto en la plataforma para empezar a trabajar y es algo similar a la imagen que yo les estoy trayendo en la parte de acá. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? La primera pregunta con los incisos A, B, C y D.
corresponden a la primera, que es la canción del oro. ¿Qué aprendiste del texto? Bueno, aprendí esto y esto por esto y esto y esto. Siempre es importante justificar la respuesta, que no es una respuesta cortita, ¿no? ¿Identificas alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto? Ah, bueno, sí identifico, quizá, no sé, ejemplo, una problemática que es la falta de valores en las familias, etcétera, etcétera. Bueno, ahí me explicas por qué identificaste ese tema. Obviamente les digo, es un ejemplo X que no tiene que ver con las obras. Siguiente, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? ¿Te parece que es un lenguaje que te gustó, te llamó la atención, se te hizo complicado? Ahí me vas a decir por qué piensas de esa manera. Siguiente, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? Obviamente, de acuerdo al lenguaje que esté empleando, me vas a decir, bueno, está muy fácil, la verdad es que a mí se me hizo muy fácil de entender, o puede ser lo opuesto, ¿no? Se me hizo muy complicado porque precisamente el lenguaje fue algo nuevo para mí, no lo había leído de esta manera, etcétera. Y la siguiente, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Si es así, ¿por qué será una forma de expresión artística o por qué no? Después tenemos la obra El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Y lo que vamos a hacer es leerlo. Y en el recuadro del inciso A dice, redáctalo con tus propias palabras. Tiene que ser entre 5 y 10 líneas y debes de considerar, pues obviamente, la trama del texto. Vas a leerlo, pero en la parte de este cuadro solamente lo vas a escribir como si se lo estuvieras contando a alguien más. Ya lo leíste, bueno, acá simplemente compartes qué es lo que te pareció, no sé, qué le entendiste, pero narrado con tus propias palabras, sin tomar nada todavía del texto. En el inciso B, ustedes lo que van a hacer es ahora, de esa primera narración que tuvieron en la parte del inciso A, lo que vas a ir es ahora irte a la obra, tomar algunas expresiones que quizá te parecieron interesantes, quizá algunas frases, algunas palabras que te parecieron que podrían ir de acuerdo acá a tu explicación y solamente vas a modificar tu explicación del inciso A esta le vas a agregar algunas expresiones que encontraste del texto. Y eso va a ser todo lo que vas a hacer de esta primera parte. ¿Sale? La siguiente, pues ya nada más son las preguntas de reflexión. En los textos que redactaste, ¿cuál es el fondo? ¿Cuál es la forma? Acuérdense que ya lo acabamos de revisar, el documento que habla precisamente de fondo y forma. Brevemente, ¿qué es fondo? ¿Qué es forma? Dentro de los textos que ustedes narraron, que fue la parte del ejercicio que acabamos de revisar. ¿Y qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? ¿Y por qué me vas a decir? ¿Se te facilitó? ¿Se te complicó? ¿Cuál te gustó más? Etcétera. Acá me dices. En caso de que se cierre la sesión, acuérdense que yo los espero acá y nada más les pido que ingresen nuevamente para que podamos continuar con la segunda parte. ¿Sale? Ah, bueno, entonces les digo, esta será como que las dos últimas preguntas del ejercicio de la actividad integradora número 2. ¿Tienen ustedes hasta este punto alguna duda? Les digo, este es un poco más sencillo, quizá más sencilla la actividad, quizá por eso no haya tanta complicación, pero díganme, ¿tienen dudas, algún comentario, Florecita, Berenice?